Bueno, el doctor Andrés Latapie Escalante es profesor de la materia de Antropología Médica en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de la Medicina de la UNAM. Miembro del Colegio de Antropología Médica y de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Es antropólogo social por la Universidad Iberoamericana, Fellow Lead del Programa en Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Colmex. Es profesor del Programa de Investigación Formativa en Antropología Ambiental de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido secretario técnico del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Ha publicado Enseñanza y Aprendizaje de la Antropología Aplicada, revista Cuicuilco, Indígenas y Biodiversidad en el Estado de México, Conanbio, Pesca Ribereña, Prestigio y Capital Social en Pobreza y Sustentabilidad, de la UNAM, Cultura y Medio Ambiente en Valle de Bravo, INAH y Estado de México, e Historia Ambiental del Estado de México, Colegio Mexiquense. Obtuvo la mención honorífica en el Premio Banamex Atanasio Sarabia, discúlpenme, de Historia Regional 2016, en categoría Investigaciones con Claudio Vadillo, con la obra Historia Regional y Ambiental del Golfo de México. Se ha dedicado a la antropología aplicada y ha trabajado en la Reserva de la Biosfera Mapimí en las áreas natural protegida de los Tuxtlas, en Veracruz, en el Alto Golfo, Baja California, en el proyecto intercultural Camino Real México-Santa Fe, en la Universidad de Nuevo México y en proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México. También realizó trabajo de archivos históricos y trabajo de campo arqueológico sobre Camino Real de las Californias, en colaboración con el INAH y la Universidad de California de San Diego. Es un gusto enorme tenerlo con nosotros, doctor Andrés. Ya estuvimos charlando antes de que entraran los participantes. Es muy ameno platicar con usted y va a ser un goce cerrar este módulo con el tema sobre la botánica y esta herencia que tenemos, y no robo más tiempo. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Buenas tardes. Qué gusto tener a personas de básicamente de todo el noreste, ¿verdad? Vemos que hay mucha gente de Zacatecas, según tengo entendido, también hay gente de Saltillo, hay gente de muchos lugares de Coahuila. Entonces, en fin, todos somos herencia de alguna forma del paso de este famoso Camino Real, ¿no? Como pueden ustedes ver, esa portada, ¿no? Es como quien dice la entrada a Nuevo México, es una de las portadas de una de las iglesias de Chimbayú, ¿no? Entonces, lo que he titulado hoy es la herencia botánica en el Camino Real de Tierra Adentro, en Santa Fe. La construcción paulatina de las identidades a través del intercambio botánico entre la Ciudad de México y Santa Fe. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pretendo en esta ponencia? Es precisamente dar una visión regional de cómo dos formas culturales diferentes, hoy se dice dos diferentes nichos cognitivos o nichos biológicos se intercambian en términos de lo que es Mesoamérica y lo que es Aridoamérica, ¿no? De alguna forma, Nuevo México siempre fue pensado como Aridoamérica, ¿no? Quería yo dedicar esta ponencia a mis mentores, al doctor Martínez Saldaña, a Tomás Martínez Saldaña y al doctor Enrique de la Madrid, que sin ellos no hubiera sido posible este trabajo. ¿Por qué? Porque tuvieron una idea pedagógica ideal, un intercambio cultural, intercultural en la Universidad de Nuevo México. En el 2005 tuve la oportunidad de participar en una experiencia única. Fuimos un grupo de maestros y alumnos a convivir con los maestros y alumnos. Era muy chistoso porque primero había sido el Departamento de Estudios Folclóricos, después lo convirtieron en el Departamento de Estudios Chicanos. En fin, no sabían en la universidad dónde colocarlo. El caso es que estábamos metidos en el tema de cómo se daba el intercambio, entender a los pueblos
originarios y a los pueblos que después se asentaron en Nuevo México y querían ver cuál era nuestra visión de nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos, estábamos encantados porque Enrique de la Madrid junto con Miguel Gandert, un fotógrafo extraordinario, acababan de publicar 2 libros que fueron un hito para todos los estudiantes y para todos nosotros cuando llegamos allá. Uno se llamó Nuevo México Profundo, ¿no? Parafraseando al libro de Guillermo Bonfil, que el libro de Guillermo Bonfil es el famosísimo libro, tal vez el libro más vendido en antropología, se dice que tiene un tiraje, ¿no?, de 100,000 ejemplares, que es el libro más vendido de antropología en México, México Profundo, ¿no? El reconocimiento de lo que somos profundamente, ¿no? Y entonces ellos tomaron, ¿no? Que le hubiera encantado a Guillermo Bonfil el saber que hay un nuevo México profundo, y luego ya dándole un paso más adelante, empezaron a entender lo que son los hermanitos comanchitos. Entonces empezaron a grabar todas las fiestas y empezaron a grabar todas las sesiones, y de hecho a nosotros nos enseñaron a hacer algo que deberíamos estar haciendo la gran mayoría de los antropólogos, que es la etnografía digital. Nos enseñaron a filmar, nos enseñaron a tomar fotos, y estas fotos que pasó, en esa época todavía los celulares no estaban de moda para tomar fotos, sino teníamos unas camaritas que conseguimos un buen descuento en ese momento, y logramos tomar muy buenas fotos y empezar a grabar todo lo que sucedía con las festividades de todas estas gentes allá. Entonces aquí está un poco la invitación al programa, ¿no? Chicano Hispano Studios, ¿no? Mexicano Studies, ¿no? Fulbright Professors, ¿no? Tomás Martínez Saldaña, Miguel de la Madrid digo, Enrique de la Madrid y Miguel Gardner, ¿no? La que sigue, por favor, Natalia. En este trabajo tenemos más preguntas que respuestas, por supuesto. ¿Por qué? Porque quisimos dar con todo el material que tenemos, nos dimos cuenta de que pues, teníamos una serie de vacíos y de una serie de preguntas que nos estábamos haciendo. Entonces, metodológicamente lo que hicimos 10 puntos. Entonces, primero es el contexto desde donde nos preguntamos, dónde nos estamos preguntando ahorita para saber dónde está la etnobotánica, dónde está la herencia botánica, qué condiciones se encuentran. Luego, ¿cuáles fueron las condiciones y los contextos por medio de los cuales se dieron los intercambios botánicos, plantas útiles, medicinales, y sobre todo, quiénes eran los usuarios que estaban haciendo esto? ¿Cuáles son los problemas de etnobotánica y clasificación lineana? Es decir, por un lado, el conocimiento tradicional de los grupos tlaxcaltecas, ¿no?, que son los que traen un conocimiento sobre las plantas, y luego la clasificación europea de la taxón y las familias y los géneros, como vamos a ver. ¿Quiénes llevaron el conocimiento y cómo lo asumieron? ¿Cómo se ve desde hoy? ¿Cuáles son los impactos de la evangelización hoy día, ¿no? Los rituales y la etnobotánica hoy día, de cómo se ve. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el camino real. Hay una cronología sintetizada. 1535 es la conquista, en 1680 la leva, que ya se habló ampliamente en las conferencias que me precedieron. En 1776 ya se establece la colonia como tal. En 1821, algunos dicen que 22, pero igual es México. Y en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se anexa a los Estados Unidos. Nota, no tuvieron a Juárez ni a la Revolución Mexicana. Eso es muy interesante porque se va a ver en los rituales cómo aparecen cosas que en los rituales en México, tanto Carranza prohibió que estuviese algunos aspectos como la Malinche y cosas por el estilo, y con Juárez también se prohibieron algunas partes de los rituales, lo cual medio han quedado en la memoria histórica, ¿no? Entonces aquí pueden ver
algunos mapas relacionando, ¿no?, de México a Santa Fe, los 1,200 kilómetros que representan, ¿no?, el camino real. La que sigue, por favor. Bueno, a través del camino real llegaron y se gestaron varias transiciones epidemiológicas, ya que la combinación de guerras y sistemas de salud, tanto de grupos aborígenes, los Anasazi, ¿no?, llamados pueblos, el Anasazi sería el grupo lingüístico, Hopis, Sunis, Navajos, Comanches, tenían una atención permanente en el territorio de los españoles, mexicanos y luego con los anglos. Se fueron marcando la diferencia tanto en sus concepciones y usos del suelo, de recursos y del agua, así como de las terapéuticas practicadas. En este proceso llegaron y se combinaron todo tipo de recursos de todos los lugares que tocaba el Camino Real, desde la Ciudad de México, 2,600 kilómetros hasta Fe. Entre estos migraron plantas medicinales de Mesoamérica, principalmente del territorio de Tlaxcalteca. Aquí pueden ver una clásica, la clásica iglesia donde construyeron los franciscanos, que ahora ya se conoce como un estilo Santa Fe. La que sigue, por favor. Los tlaxcaltecas y los españoles, de encontrarse subyugados por los mexicas tenochcas, se emanciparon y salieron para realizar su propia conquista. Tuvieron un éxito como alianza y sociedad. Bueno, ya después ya fueron siendo manejados, manipulados por las diferentes formas del Imperio Español, pero lograron tener sus cabildos y sus formas de gobierno, como vimos el cabildo de San Esteban en Saltillo y formas de gobierno indígena, por decirlo así, en toda esa zona. Son parte del núcleo duro y de la cosmovisión mesoamericana, ¿no?, siguiendo lo que señala López Austin y Viesca y muchos otros autores, ¿no? Hay un caso muy interesante que es cuando los médicos tlaxcaltecas estaban curando a la esposa de Cortés, que se ponía mal a cada rato, no le sentaban para nada bien las indias, y los médicos tlaxcaltecas le estaban curando hasta que la corona les dijo, no, ustedes no la van a curar, ¿no? Entonces, en un inicio hubo una aceptación al uso de los médicos tlaxcaltecas en el grupo con los que estaban los conquistadores, pero después se les dijo no. Y las plantas que sabemos estaban utilizadas en la guerra tanto como anestésicos, ¿no?, paliativos y curativos, ¿no? Inclusive hay plantas que se utilizaban, se dice que mucho de las plantas que se utilizaban, como estaban en guerra constante, eran para los golpes, para los traumas, había forma de tablillar, se les ponía el tejamanil, lo utilizaban para ponerlo en medio de los huesos cuando se rompió un fémur, por ejemplo, ¿no? Entonces sabían muy bien, ¿no?, las propiedades de las plantas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una definición muy clara de las plantas en relación frías, calientes, húmedas, secas, ¿no? Entonces ese es el principio mesoamericano de la clasificación herbolaria, así en términos muy, muy generales, ¿no? Entonces, y venían con una cultura náhuatl de milpa, en la cual hay una producción intensiva de todo tipo de maíz, frijol, calabaza, huautli, quelites, ¿no?, quentoniles, toda una serie de plantas útiles que van creciendo alrededor de la milpa, que se convierten también en parte de alimento de acuerdo a cómo se saben preparar, ¿no? A partir del franciscano, ¿no?, Fray Bernardino de Sahagún, que es el famosísimo, se dice que es el primer antropólogo, Fray Bernardino de Sahagún, porque es el que logra tener a sus informantes en Santiago Tlatelolco, y entonces al tener a las gentes de cierta edad, les enseña latín y hace que los códices mismos o que muchos de los dibujos que ellos mismos van elaborando, los escribas náhuatl, vayan poniendo los nombres que corresponden. Entonces sabemos bastante del uso, sabemos algo, digo, porque no todo, porque se perdió muchísimo, del uso de las plantas en enfermedades. Por ejemplo, una de las cosas que hace el padre Sahagún es muy interesante porque
las plantas que se utilizaban para el parto de los temazcales, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de plantas que se usan, ¿no? Para que la mujer pueda cerrar bien su vientre después del parto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy interesante. Y luego el otro, pues, es el famosísimo Códice de la Cruz Badiano, que se dice que el original fue mandado a Felipe II y se quemó en el Escorial. Sin embargo, afortunadamente se han hecho varias ediciones similares, de las cuales estas tenemos acceso y está, de alguna forma también se puede ver en internet este tipo de cosas. Lo que sí sabemos es que no pudieron con la viruela, ¿no? Con el cacalosi, el tabatillo, ni con las pestes en términos generales, ¿no? O sea, la, la pérdida demográfica en la zona mesoamericana fue altísima, se calcula entre el 80 y 90%. No sé en Tlaxcala qué tan fuerte pegó, pero supongo que pegó igual que en toda Mesoamérica, ¿no? El caso es que no hubo remedios prácticos para resolver. Es un poco lo que nos pasa ahorita con el COVID, ¿no? O sea, sí algunos se curan, otros no, pero no hubo así que diga, ya encontré la planta medicinal que en un momento dado te permite, ¿no? Que no te dé viruela, que no te dé cólera o que no te dé ese tipo de enfermedades, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son las condiciones botánicas mesoamericanas, no? Son las condiciones de la cosmovisión mesoamericana. Es una clasificación de propiedades, cultivos y selección. Un ejemplo es el uso de las plantas medicinales, teniendo como ejemplo el jardín de Moctezuma. Tenemos un excelente relato en el Códice de Salud, ¿no? Que señala en los rituales de Chipetopec. Chipetopec es un dios que no tiene piel. Entonces la gente dice, oye, qué descarnado, está horrible ese dios. No, pues lo que quiere decir es que antes de sembrar, no tiene piel porque hay que sembrar, ¿no? Entonces está relacionado con la parte agrícola. Entonces, cuando son las festividades de Chipetopec, se bebía cacao con un epazote que dice que es un epazote real, que debe haber sido un epazote muy bien mejorado. Había una demanda muy grande, ¿no? Del epazote, ¿no? Hay mucho, una tesista hizo un trabajo sobre el epazote en un lugar que se llama Epazoyucan en Hidalgo, en el cual se sembraba, ¿no? Y este servía para vermifugar a los peregrinos cada vez que venían. Entonces es muy interesante de cómo en estas festividades el epazote servía para quitarle las amibas, ¿no? A los peregrinos, entonces iban ya limpios de amibas, ¿no? Y bueno, obviamente hay uso popular en mercados y con especialistas rituales, ¿no? Aquí tenemos una representación gráfica del Códice de la Cruz Badiano. Lo que quiero que noten es cómo están descritas las plantas y ¿saben qué? Las raíces. O sea, los europeos en las descripciones de las plantas no describían las raíces. Aquí están bien poniendo los tipos de suelo, ¿no? y las raíces que tenían cada una de las plantas. La que sigue, por favor. Veo que me ponen una de Gregorio López. Lo que pasa es que Gregorio López es mucho más posterior de ahorita, de la época que estamos tratando de describir. Obviamente se reconoce el trabajo de Gregorio López, por supuesto se dice que era hermano de Carlos V, de hecho, ¿no? Pero no es en este caso la descripción de Gregorio López la que tenemos hacia esta zona. La alianza del Imperio Español y los tlaxcaltecas en la famosa Segunda Conquista, hay una transición cultural y epidemiológica. La promesa de los virreyes y la expansión al norte, al acuerdo con 400 familias tlaxcaltecas de exentar el pago del tributo, ¿no? El objetivo es la ampliación de la frontera con asentamientos, misiones, sobre todo los franciscanos y los presidios.
fronterizar, o sea, es un término que utiliza Sheridan, ¿no? En su tesis sobre el norte, que dice: la palabra fronterizar se convierte en algo muy importante porque están buscando ampliar la frontera, crear sistemas de fronteras, y hay las fronteras duras y las fronteras blandas. Entonces es un término de mucha discusión, lo cual es muy interesante. ¿Hasta dónde está llegando la cultura que se está transportando hacia esa zona de Nuevo México, ¿no? A lo que es Taos y Albuquerque y mismo Santa Fe, ¿no? Entonces son portadores de la cultura del centro de México. ¿Qué se busca? Que la milpa, maíz, frijol, calabazas, se adapten, ¿no? Que tengan, se adapten a las condiciones, que haya plantas útiles y medicinales. Obviamente, lo que ya hemos platicado, están las acequias, ¿no? Las acequias, que son las desviaciones de los brazos de ríos para crear sistemas de riego de una forma muy interesante, lo cual hemos visto que desde Teotihuacán había formas de hacer acequias en el centro de México, hasta los sistemas de riego y obviamente los huertos, que son los que van a dar el despliegue, ¿no? De los asentamientos en esa zona. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es la calidad del suelo. El suelo es diferente en Nuevo México que en el centro de México. Hay una variabilidad climática, ¿no? Y por supuesto la desviación de los ríos es uno de los problemas. El segundo problema es quién trabaja estas huertas, cómo las trabajan. El tercer problema es la ritualización y las fiestas agrícolas y el papel de los franciscanos en el movimiento del calendario y siembra y cosechas. La que sigue, por favor. Entonces, en Santa Fe y los alrededores, en 1585, el nuevo esquema de pacificación por parte de Mota y Escobar, guerra y sistema de presidios por tratados de paz y una red de misiones franciscanas y de poblaciones defensivas que diesen vida sedentaria a los indios alzados. La latitud de Santa Fe es 35 grados latitud norte. Equivale a algunas ciudades del Mediterráneo y los límites de Europa, como por ejemplo Italia en su parte más al sur, en Lampedusa, registra 35 de latitud norte. Entonces estamos hablando de una latitud tipo mediterráneo, ¿no? En donde hay una serie de cosas que sí se pueden dar. ¿Qué se puede dar? Se puede dar la vid, se puede dar el olivo, ¿no? Pero algunos otros cultivos no pegan, no sirven ¿no? Para dar. Entonces hay un problema complejo. Los diferentes suelos, muchas plantas no se adaptaban, otros tenían otras propiedades. Hacer coincidir las condiciones climáticas, temperatura, precipitación, ciclos de agua con festividades religiosas adaptativas de las plantas. Ese fue el reto de los cuales los franciscanos se encargaron de estudiar y poner en marcha su conocimiento para poder hacer esto. La que sigue, por favor. Entonces, el camino real de México a Santa Fe trajo a la gente del mundo a la definición de los espacios, el intercambio biológico, económico y social. La que sigue, por favor. El camino real aglutinó, igual que la conquista, una serie de identidades de muy diversos grupos étnicos. No solo los que buscaron expandirse como soldados y misioneros o agricultores y mineros, sino aquellos mismos que pertenecientes a los grupos locales se fueron integrando a la propuesta civilizatoria. Este fue el resultado más importante atrás de la economía, la cadena productiva de plantas, animales y seres humanos. ¿Por qué puse estas fotos? Es una de las fiestas que nos tocó vivir en el pueblo de San Juan Nuevo, ¿no? Y todo el mundo está vestido de diferentes, o sea, de Tomás Martínez Saldaña en su presentación dijo, es el Hollywood. Bueno, yo un poquito más, agudizando más la lectura antropológica, vemos la diversidad de gentes de todas las variantes y géneros, ¿no? Que ahí no solamente es el Hollywood, sino hay una serie de creación de diferentes nuevas identidades, ¿no? Y luego, en el caso de acá, los navajos, ¿no? Los navajos tocando, también recuperando una identidad que ahorita vamos a hablar de ella, como el imaginario
cómo crearon su nueva identidad. La que sigue, por favor. Entonces, antes del Camino Real, los Anasazi, hoy Hopis, Sumis y Manabajos, los indios pueblo, cazadores recolectores. Esto es muy interesante porque ¿cuál es el uso de las plantas medicinales? En el caso de los cazadores recolectores, pues es la recolecta de las plantas, no hay cultivos específicos. En el caso de los huertos ya hay cultivos específicos de plantas medicinales. Los cazadores recolectores se dice que ahora se dice chamanes a los curanderos, que el cuerpo del chamán es el laboratorio y que el desierto, la selva, el bosque es su farmacia, ¿no? Entonces ellos son como tal cazadores recolectores, en donde ellos escogen las plantas y saben dónde están y no tanto las tienen en un lugar en el asentamiento de la congregación, ¿no? Cuando están congregados. Por eso había mucha oposición a estar congregados y es una de las razones de la leva, ¿no? De 1680, porque son seminómadas y tienen asentamientos dispersos. Estos, de alguna forma, giraron alrededor de Chaco y tuvieron rutas comerciales. De todos nosotros, los que hemos trabajado ahí, que la turquesa que aparece en las máscaras teotihuacanas es de origen de esa región de Nuevo México, y el intercambio con Teotihuacán. Parece que los teotihuacanos lograron tener sus comerciantes llegaron hasta allá. La que sigue, por favor. El proceso de aculturación. El territorio del actual Nuevo México, al convertirse en Nueva España, los cazadores, recolectores y agricultoras seminómadas se transformaron en agricultores hortelanos y constructores de acequias, lo que provocó serios conflictos. Unos sí y otros no, ¿no? Entonces, tampoco fue así que dicen que, o sea, nada más tomó 9,000 años para que los cazadores recolectores de América se convirtieran en agricultores, ¿no? Entonces dice que es un proceso que no es así, que mañana te conviertes en agricultor, ¿no? Pues no, para nada. Entonces sí hay unos que sí y otros que no, de acuerdo con todo la prédica franciscana, el ejemplo tlaxcalteca, las organizaciones, ¿no? Tlaxcaltecas y franciscanos fueron parte de la conquista y construyeron huertos y organizaron el trabajo. Los franciscanos desarrollaron el trabajo a través de una organización de mayordomías con representaciones simbólicas de santos relacionados con la producción agrícola y manejo del agua. Muchos de ellos de procedencia del culto de Zacatecas y Durangos, como el Señor de Matumí, San Juan y San Antonio de Padua. Precisamente nos tocó hace 17 años estar el 24 de junio en San Juan y también cayó un buen aguacero, ¿no? Igual que, ¿no? Al traer huertos, los tlaxcaltecas ingresaron una variedad importante de plantas medicinales que hicieron florecer asociadas a la agricultura de riego de las acequias, y la combinación trajo y formó curanderos y usuarios de salud que desarrollaron un sistema de etnomedicina hasta que se diezmó ese sistema cuando fueron creadas las reservas indias, ¿no? A fines del 18, después de lo del famoso Pasteur, ¿no? La que sigue, por favor. La sequía de Budo, por ejemplo, vean nada más la dimensión de esta sequía, ¿no? El principal factor de culturación. Entonces, de repente disponer del agua en las acequias para regar, pues es una chulada, ¿no? De repente se convirtió en algo maravilloso poder tener el acceso al agua de esa forma, ¿no? Entonces, esto fue un proceso, fue un gran factor de aculturación para enseñar a cultivar a una gran cantidad de gente, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cómo se significa el territorio a través de la danza como ritual y cómo se da sentido a través del cuerpo social significando? Muchos de ellos con los rituales de paso. ¿Qué quiere decir los rituales de paso? Bautizos, matrimonios, 15 años, ¿no? Y obviamente el ritual de paso más importante, el de la muerte, ¿no? Entonces, son diferentes los rituales de paso porque aquí sí marca el tiempo de cultivo y el tiempo de cosechas en esa región, ¿no? Es de notar que una forma de evangelización fue el teatro, ¿no?
representando pasajes bíblicos, así como la interpretación de diversos tipos de escena, permitiendo las danzas para la recreación del sistema de creencias de producción, combinando la memoria colectiva del pasado prehispánico con el de los evangelizadores. Una de las formas como se evangelizaba era con una de las figuras bíblicas que venían en las pinturas. Esa tomaban los evangelizadores para hablar de ellos desde su propia formación doctrinaria. La que sigue, por favor. La entrada de los franciscanos bajo el lema desmontar, labrar y cultivar, son ellos quienes organizan sobre la base de las comunidades existentes en la región en el siglo XVII, llevó a congregar a las poblaciones diezmadas por las guerras y de las epidemias para estructurarlas como campesinos alrededor de las parroquias como parte de la evangelización en un contexto de minería y de haciendas. Se puede considerar un proceso participativo desde la preparación por los guardianes de la tradición, el trabajo, la recaudación por los mayordomos, la participación del pueblo, la decisión de los peregrinos, la hechura de los trajes, los alimentos, el alojamiento, el médico y el uso de los espacios de la parroquia. Es decir, una fiesta no es nada más llegué y ya monté la escena de la fiesta. Una fiesta es complejísima. Una fiesta es armarlo. A veces se empieza una fiesta desde el fin de la fiesta anterior, ¿no? Entonces se nombran los mayordomos, los responsables, ¿no? ¿Quién va a pedir para la fiesta? ¿Quién se va a encargar de crear el espacio? ¿Quién va a mantener limpia la iglesia? ¿Cuál va a ser la distribución del espacio ritual? ¿En dónde va a quedar? ¿Quiénes van a hacer los vestidos? ¿En manos de quién está? ¿Quién va a alojar si vienen los peregrinos? ¿Cómo va a estar todo, no? Los trajes, ¿cómo se van a hacer, no? Los alimentos, ¿en dónde se van a dar? El alojamiento. Todo eso es una fiesta. Entonces, ¿qué hace una fiesta? Es crear vínculos. Ese es el sentido de la fiesta. La que sigue, por favor. Entonces, la creación de vínculos es sumamente importante. Bueno, aquí no nos metemos a la parte liminar, ¿no? del estado de éxtasis que se puede llegar en estas danzas, ¿no? Porque en este caso decíamos, bueno, pues es que estas son casas de cazadores, son danzas de cazadores recolectores, ¿no? La danza de los búfalos, pues sí, imagínate, pues qué más de cazadores recolectores. Estas no son de hortelanos, no son de agricultores, ¿no? Son de, ¿no? Entonces la famosísima fiesta de San Juan, Pueblo Nuevo, ¿no? Estuvimos fascinados, ¿no? Lo que decimos, vean la diferencia, no hay una bolsa de basura, ¿no? Ni un perro callejero ahí que se esté cruzando para saber que sí estamos, ¿no? Allá. Entonces, es la evocación, ¿no? de los mitos de los pueblos de cazadores recolectores. Es ir un poco más allá de lo que de la conquista tlaxcalteca y franciscana. La que sigue, por favor, ¿no? La capacidad de los franciscanos al confrontarse con los militares conquistadores, sobre todo con los de la segunda audiencia, tuvo consecuencias positivas que les permitió encontrar un espacio por parte de los habitantes en su reconstrucción emocional basados en la creencia a partir de la fe. Esa era la oferta franciscana, ¿no? A todos los que estaban en esa desesperación. Imagínense cómo estaban después de la conquista emocionalmente. Se les había acabado el mundo en realidad, ¿no? Emocionalmente se les había muerto una gran cantidad de gente, ya no tenían lugar, ya no tenían tierra, no sabía quiénes eran los otros, ¿no? Entonces, los franciscanos, ¿no? Dice Sahagún, cuando se entiende al otro, ¿no? Entonces, ese es el factor productivo, los convierte en el factor productivo. Entonces, dicen los franciscanos, entender al otro es fundamental, porque eso es lo que nos da en la parte ceremonial, la creación de los vínculos y la creación de los vínculos emocionales, lo que nos va a permitir hacernos, poder trabajar, poder progresar y podernos aspirar hacia adelante. Entonces, ustedes vean, en estos retablos, ¿no? Muy artesanales, me encantan las pinturas, ¿no? Lo que transmitían a partir de los símbolos religiosos fueron reinterpretados como potencias, ¿no? Elaborados y resignificados como la cruz
marcadora de las estaciones, de los lugares, la cruz atrial. Con la cruz atrial se ponía una cruz y con esa se diseñaba la iglesia, ¿no? La entrada de las cuevas, ¿no? San Miguel Arcángel relacionado con las nubes, San Juan, María Magdalena, y cada uno de ellos fue colocado en un lugar específico relacionado con el temporal, con los vientos, con la siembra, con la fiesta y con sus respectivas advocaciones, ¿no? Entonces fue una forma de simbolizar lo que nos decíamos al inicio, cómo simbolizaron el territorio, lo simbolizaron a través de los santos y de los espacios, pero al mismo tiempo marcando las fechas de siembra, cosecha, etcétera, etcétera, que algunas, de acuerdo con las latitudes, sí cambiaban y otras no tanto. Las que siguen, por favor. Este complejo movimiento estratégico de los evangelizadores nos remite al que sabe cómo están los movimientos de la naturaleza, cómo y cuándo la recolección de las plantas medicinales y sus propiedades, el movimiento del sol y la luna, de acuerdo a los solsticios y equinoccios relacionados con los tiempos de siembra y de cosecha, asociados a los calendarios de las fiestas. Y al mismo tiempo, lo que se ha identificado como propiedad de los opuestos, frío, calor, seco, húmedo. Es así que ellos saben cómo curar al que está desfasado, al que no trabaja, al que tiene desviaciones, por lo que se aplican diferentes formas y maneras de curar. La que sigue, por favor. Aquí están ejemplos del jardín de la curandera, ¿no? De las plantas botánicas hoy día, que vamos a... Se coló esta aquí, pero ahí vamos dándole más adelante, por favor, la que sigue. Hace notar que una forma de evangelización fue el teatro, representando paisajes bíblicos, así como la interpretación de diferentes escenas. Esto ya lo habíamos leído, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí es otra de este mismo, muy bien restaurado, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está una desviación del agua, ¿no? Para llevar un lugar. Vean la construcción, ¿no? Rústico. Creo que no tenía clavos, nada más estaban ensamblados, ¿no? Así como, ¿no? La que sigue, por favor. La producción sirve para el consumo humano de nutrientes, para mantenerse trabajando y vivos, para reemplazar los efectos de labranza, animales de tiro, y para mantener vivo el sistema de creencias sobre un orden simbólico, donde se actúa sobre la biodiversidad y lo emocional bajo patrones arquetípicos, estructurando a través del trabajo de los sistemas de cargo en las fiestas patronales, las mayordomías y rituales de paso bioculturales, nacimiento, pubertad, casamiento y muertes. Se acumula el prestigio como capital sociocultural y se derrocha el capital económico que no se acumula, a diferencia del capitalismo, buscando mantener un sistema de igualdades a través del prestigio, que son los mayordomos. O sea, el servicio que da el mayordomo es un cargo que es un cargo de servicio. Aún aquí mismo, aquí con los matachines y con todos los que escribió muy bien Enrique de la Madrid, ¿no? Y podemos ver que sí gozan de un prestigio en las comunidades. La que sigue, por favor. Aquí está el jardín de la curandera, ¿no? Ahorita pasamos a él. La que sigue, por favor. El jardín de la curandera. Entonces, yo le platicaba al inicio de esta plática, Natalia, el caso del uso del suelo, de la calidad del suelo en Nuevo México, a diferencia del suelo de Mesoamérica, que alguien llegó de México, una comunidad de Nuevo México, y se encontró que había gordolobo y tenían gripa, les dio gordolobo y resultó que era altamente tóxico porque el tipo de suelo es muy diferente, ¿no? Son mucho más alcalinos, son mucho más de otra variedad. Y lo mismo sucede, o sea, los que estuvimos en Nuevo México, los chiles, ¿no? Que les decían, son dulces, no lo saben a los que los acostumbrados al picor aquí del centro. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo, que tú lleves semillas, hay gente que lleva semillas de cebolla o semillas de chile y no, el suelo no te produce ese tipo, da otras cosas, por supuesto, ¿no?
Lo que sigue, por favor. ¿No? Entonces aquí es la entrada del Jardín de la Curandera, el Jardín Volcánico de Alburquerque, ¿no? Que están hablando de las curanderas que vivieron sobre todo en el 19, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está la leyenda, ¿no? Del Jardín de la Curandera, ¿no? Que dice cómo una curandera fue la gran hacedora de la salud de todas, porque conocía las propiedades médicas, ¿no? De todos de estas plantas, ¿no? Entonces aquí se dedicaron a juntar todas estas plantas, ¿no? Para tenerlas en el acervo del jardín de la curandera, Botanical Garden ahora, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, nada más es enseñar un poco la forma como en la taxonomía lineal, la taxonomía europea, es la descripción de la planta sin las raíces, nada más con los frutos, las hojas y las hojas, ¿no? Los tallos, y la descripción del códice badiano es con el suelo, ¿no? Entonces aquí podemos ver una planta que tiene, ¿no? Está descrita como purgante, ¿no? Y aquí la tenemos, y sin embargo no tiene la propiedad del suelo, que es una de las insistencias para esta práctica. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otras plantas, ¿no? Que podemos ver cómo están escritas, nada más la parte donde estarían los principios activos, ¿no? Pero lo que le da, lo que permite no está descrito. La que sigue, por favor. Bueno, este es lo que es el panorama de esa zona de Nuevo México. Y aquí podemos ver la cantidad sobre todo en la segunda y en la tercera de las fotografías, podemos ver la gran cantidad de plantas medicinales dejadas crecer de una forma relativamente silvestre, ¿no? O sea, sin estar manipuladas. Hacia abajo, a la derecha, podemos ver los productos que sí se dan de una forma muy fuerte, que es la vid y el olivo. Esos sí prosperaron muy, muy bien. La que sigue, por favor. Sin embargo, hoy día los grupos pueblo, después de haber sido desagregados de las reservas y aculturados en la cultura americana, han buscado y reelaborado su cultura a partir de la concesión del gobierno para establecer casinos, ¿no? Ahora tenemos unos casinos impresionantes en esa zona que son unos negociazos. Esto ha hecho que aumente significativamente el ingreso de la comunidad. Es por ello que han buscado desarrollar rituales de resignificación, sobre todo basándose en las danzas, es decir, de resignificación de su propia identidad a través, y lo que es para nosotros ha sido muy interesante, es que lo hicieron a través de la interpretación de la antropología de los años 30 y 40, que son antes de la guerra. Estos antropólogos trabajaron en Nuevo México buscando los orígenes de los pueblos americanos, ¿no? Margaret Mead, Ruth Benedict, Gregory Bateson, White, ¿no? ¿Cómo se llama? White y Soltax, ¿no? Son los que trabajan allá, entonces hacen las descripciones. Entonces, en este caso, los dueños de los casinos los trasladaron, ¿no? Directamente la lectura para hacer los rituales que... Perdón, un segundo. Luis, se abrió su micrófono. A ver, déjenme un segundo para silenciar. Ya. Ya, denme un segundito. Es que por eso quería controlar todo desde mi iPad, para no tener... Está bien, sí. Perdón, continúe. Adelante, adelante, sí. Entonces, ellos buscan, la que sigue, por favor, ¿no? Es la lectura que hacen de los antropólogos y es de donde toman, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con estas comunidades? Hoy tienen grandes problemas de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial,
problemas crónico-degenerativos, y recurren a los hospitales de medicina alopática de la universidad. Sobre todo nos encontramos que muchos de los compañeros que están en las danzas son compañeros de la universidad y del sistema de salud privada, ¿no? Y su inversión de los casinos la están haciendo en centros de salud comunitarios alópatas y en escuelas. Y también los trajes y espacios de la danza. No consideran la etnomedicina como alternativa porque no existe su cultura. Hay un vacío, hay una brecha entre lo que fue la curandera, lo que fueron los médicos tradicionales o los especialistas rituales y lo que son las plantas medicinales que están en el acervo de la universidad, ¿no? Ese es el tema de la que sigue, por favor. De qué va a pasar, ¿no? De cómo se necesita tener prácticos en el uso de las plantas medicinales, ¿no? O sea que es un súper reto, ¿no? No sé si hay una corriente, si hay unas gentes que sí saben hacer uso de las plantas medicinales, pero ahí tienen otras características las plantas. Tendrían que ser como los antiguos curanderos que se las prueban las plantas y ven qué tan tóxica está, ¿no? Pero la prueban con su boca, o sea, su laboratorio y su cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, los españoles mexicanos se consideran descendientes de españoles y no se quieren identificar con los nuevos migrantes mexicanos, o sea, los nuevos mexicanos. Mantienen el manejo de las acequias para las huertas a través de la tradición de las mancomunidades patronales y tienen una gran presión de los procesos urbanos y están haciendo todo lo posible para mantener la tradición. Su sistema de salud es una combinación de atención alopática y algunos casos, algunos test de plantas medicinales, pero no me tocó tener algún acceso directo a plantas medicinales como tales, ni a saber que alguien estuviera haciendo limpias, o estuviera haciendo curaciones, o estuviera haciendo algo que sí podríamos ver en un mercado como el de Sonora de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿No? Hacen un uso relativo del etnobotánico y no la tienen incorporada en sus valores simbólicos, ¿no? Sí, o sea, no es parte de su agenda cotidiana, ¿no? La etnobotánica, ¿no? Ahorita voy a explicar porque ahorita les voy a decir por dónde va el conocimiento, el uso que hacen del jardín botánico. La que sigue, por favor. El reto. En el Jardín Botánico de Albuquerque, en la Universidad de Nuevo México, en el Departamento de Agricultura, se encuentra una gran variedad de impresiones de plantas medicinales regionales clasificadas taxonómicamente con principios activos. Son muy poco usadas y se encuentran en exhibición. El resto es frente a la resignificación ritual de los grupos pueblo, poder incorporar simbólicamente los principios de la etnobotánica y la etnomedicina para mejorar su salud. Y frente a los españoles mexicanos, ayudará a mantener la tradición y el uso simbólico de la etnobotánica y de planteamientos etnomédicos desarrollados para su propio contexto. La que sigue, por favor. ¿No? En Santa Fe Botanical Garden en Mission Hill tenemos una base de datos, imagínense qué impresionante, 62 familias, 163 géneros, 361 especies y 1042 imágenes, en las cuales, por supuesto, muchísima gente hace sus tesis de doctorado, de maestría y de todo eso con los datos que salen de ahí, pero no tienen esa dimensión antropológica del uso de la planta medicinal para las propias comunidades, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos a la famosa Malinche en la fiesta con los matachines, ¿no? Y la que sigue, por favor. Y esa es la belleza de un lugar como el Jardín Botánico de Santa Fe. Pues muchísimas gracias. Con esto espero haber clarificado algunas dudas que presenté al inicio. Muchas gracias por su atención a todos. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta o que consideren pertinente. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto, pues se abre el micrófono para las preguntas o también quien quiera escribir, no sé si tienen dudas, si quieren compartir algo. El doctor Tomás Martínez, adelante. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, ¿sí se oye? Buenas tardes a todos, gracias Andrés, qué gusto de participar en este evento, me da mucho.
Mira, yo quisiera hacer un par de criterios, de elementos que me gustaría dentro de la exposición que Andrés nos hizo. Como que de Nuevo México, con todo lo que nos hizo Andrés, nos estamos imaginando un paraíso vegetal. No, 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 vamos a aclarar. Nuevo México es un hilito verde. Todo lo demás es desierto o montaña. Entonces, aquí tenemos que hacer una especie de aclaración en términos del espacio. Es un espacio seco, con una vegetación desértica prácticamente, raucicale en el sur y ya boscosa en el norte, ¿no? Pero todo Nuevo México prácticamente pues es un desierto, es una zona seca. Y por lo tanto hay una serie de elementos que combinan con nosotros de medicina tradicional del desierto. Totalmente de acuerdo con lo que nos plantea Andrés. Una verdadera tristeza la pérdida del manejo botánico de los pueblos indígenas de Nuevo México. Es verdaderamente una tristeza. Eso mismo sucede con con las plantas alimenticias. Yo tuve la suerte de conocer a 4 o 5 muchachos expertos en el manejo de maíces y frijoles tradicionales de Nuevo México y planteaban que de las 11, 12 variedades regionales se conserva en cultivo una o quizá dos, ¿no? Ya no sé si tú, Andrés, te acuerdas del maíz chililí, que es un maíz tipo como para hacer palomitas. Pues esto, pues lamentablemente sí es una pérdida. Otra serie de elementos es la pregunta del por qué se ha perdido eso y qué tanto se ha perdido también en el norte de México. No, la pregunta es muy válida, la pregunta de Andrés es muy válida, no solamente para Nuevo México, no, sino para todo el Camino Real. ¿Qué tanto se ha perdido la medicina tradicional en el Camino Real? Y segundo, ¿qué tanto llegó? Bueno, yo creo que a partir de lo que nos ha mostrado Andrés es muy valioso, que lo que se llevó fue muy rico, pero hay un momento, en eso hay un ejercicio que yo tuve la suerte de trabajar con otros 2 botánicos, ¿no? Con el maestro García, bueno, ahorita me acuerdo, Raimundo García, quien hace un estudio de las plantas medicinales del desierto nuevo mexicano, y más o menos habla de 104 plantas medicinales en uso hoy en día, ¿no? Por todo el Camino Real. Entonces, esto es importante, que la pregunta que Andrés nos ha hecho para Nuevo México se extienda prácticamente de San Luis Potosí para el norte, ¿no? Entonces, eso yo creo que eso es muy valioso. El otro elemento importantísimo que a mí me gustaría resaltar, creo que vale la pena, es el aporte de la herbolaria del norte, el aporte de la herbolaria del desierto, ¿no? Que hace la herbolaria del norte de México, oeste de los Estados Unidos, por muy pobre que sea, es diferente a la del centro, porque ahora tiene una cantidad significativa de medicina regional, indígena, prehispánica, inclusive ya hay evidencia de ese tipo, que les lo mencionó, y moderna. Entonces, ahí hay 2, 3 elementos valiosísimos de la medicina tradicional. No sé, Andrés, si te acuerdas que hay una excavación arqueológica en Nuevo México y encontraron los restos de un yerbero, o sea, de un medicine man. Interesantísimo, porque le encontraron en su cuerpo 14 variedades de plantas tradicionales. O sea, hay una seguridad real de que eso se usaba en 1200, 1300 en México, por ese entierro tan valioso que se encontró. Hay otra serie de cosas que a mí me gustaría resaltar, pero eso no sería cosa de seguirle y conseguir una beca y continuar, porque pues esto no se ha acabado, ¿no? Pero sobre todo la ventaja que yo veo es de que
A pesar de todos los pesares, Nuevo México sigue siendo uno de los promotores de la medicina tradicional en los Estados Unidos. Y hay un mercado creciente, muy significativo, no solamente de medicina tradicional, lamentablemente, también de herbantes, ¿no? Allí Santa Cruz de la Cañada, pues es uno de los lugares más significativos para el manejo de toda la herbolaria, no tanto medicinal, sino en herbante. O sea, estoy hablando del peyote, estoy hablando de la goma, estoy hablando de todos los. Entonces, a mí me gustaría, no sé, Andrés, si tuvieras algunos elementos más que pudieran enriquecer esta discusión de lo que es la medicina. Efectivamente, sí se ha empobrecido. Eso no quiero quitar yo el argumento que has dado, pero sí sigue habiendo, ¿no? Sí sigue habiendo de elementos que son muy nuevo mexicanos o que son muy norteños. Quizá ya va a estar difícil saber cuál es la frontera entre la cultural, me refiero, de dónde podríamos empezar a hablar de la etnobotánica norteña de México y de sureste de los Estados Unidos. Es también un elemento muy importante. A mí el argumento central es que el Camino Real, de alguna manera, fue otra fuente, otro acceso a la herbolaria, y es otro de los elementos importantes, trascendentes y además muy importante, de acuerdo a lo que Natalia nos ha estado invitando. ¿Qué podemos traer al día de hoy que pueda ser utilizado, vendido, promocionado? Bueno, la herbolaria, la etnobotánica. Yo creo que esto sí es un elemento importante que podemos promover a lo largo de todo el Camino Real, de volver a poner en el mercado una serie de plantas, de tradiciones, que por cierto, pues ya cada vez más están presentes en nuestra vida clínica, en nuestra vida social. Pues una vez más yo felicito a Andrés por estar con nosotros, ¿no? Y yo creo que Enrique ha de estar feliz oyendo todos los comentarios de todo lo que él ha dicho y resucitar las fiestas de San Juan, ¿no? Justo también hace poquito, Mateo Martínez, no sé si te acuerdas de él, en aquella época era un estudiante de antropología de Pensilvania, ahora ya es un gran maestro que nació en San Juan Pueblo. Y él nos invitó a comer a su casa, ¿no? Y allí estuvimos con él. Ahora es un gran maestro, promotor de la cultura de su pueblo. A mí me parece excelente el ver cómo, pues esto no ha muerto, ¿no? Tú ya hablabas del 2005, estamos en 2022 y las festividades y los eventos siguen igual, más o menos como tú y yo los conocimos. Bueno, pues gracias, Natalia, Andrés. Saludos a todos, por cierto. Gusto de saludarnos. Al contrario, doctor, muchas gracias. Doctor Andrés, no sé si quiera... Sí, por supuesto. No puedo nada más que estar más que de acuerdo contigo y sobre todo aceptar la provocación. En un inicio señalé que es el contacto de dos grandes regiones de Mesoamérica con Aridoamérica, precisamente lo que nos está... ¿Cuál es la frontera de Aridoamérica? Hay algunos arqueólogos que señalan que la Virgen del Tepeyac es de donde empieza Aridoamérica, ¿no? Digo, bueno, por eso digo, ¿desde dónde vamos a marcar las fronteras? Si donde empiezan a hacer las diferentes variedades de plantas en ese sentido. Pero obviamente mi insistencia es cómo juntar plantas medicinales con los rituales, porque tenemos los rituales y tenemos las plantas medicinales. Y en muchos lugares en México tenemos las plantas medicinales y los rituales. O sea, los mercados de plantas medicinales están en las fiestas de los pueblos y ahí es donde hay alguien que está haciendo limpias curaciones y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo rescatar esto y cómo rescatarlo a la gringa? Tenemos una base de datos, tenemos un jardín botánico que tiene todas las variedades, que se les puede sacar un gran provecho. ¿Cómo hacerlo, no? Ese sería el gran reto, ¿no? Hay que pensarle para buscar la forma, ¿no? Teniendo a estos compañeros como Mateo de San Juan y de todos ellos, yo creo que hay que apoyarlos en todas las iniciativas que están teniendo en sus comunidades, ¿no? Porque ellos estaban muy entusiastas de la recuperación
pero a veces tenían unas visiones muy endogámicas y nosotros gracias a estos trabajos estamos teniendo ya una visión un poquito más desde fuera para poder visualizar por dónde pueden rescatar todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, es el gran mercado, estas plantas, hay un tema que es la destrucción de la biodiversidad en todas estas regiones, entonces, ¿qué está pasando con estas plantas? ¿Quién las tiene bajo su custodia? ¿Quién las reproduce? ¿Quién las guarda? ¿Quién sabe qué son estas plantas? Porque para muchos curanderos con los que yo he trabajado, las plantas son seres vivos, son seres anímicos, ¿no? Entonces, tienen su nombre, tienen su potencia, tienen su fuerza. Entonces, ¿quién tiene esa delicadeza de hablarle a las plantas de esta manera, ¿no? Pues yo he puesto cuando alguien quiera que platiquemos sobre ello, adelante. Y muchas gracias una vez más, Tomás, por todo esto. Muchas gracias, doctor Andrés. Aprovecho y justo justo la pregunta que nos habían hecho hace ratito Lucía Damaris Norman, entra perfecto porque lo volvió a mencionar ahorita. Nos pregunta si la base de datos que justo mencionó, supongo que es la de las plantas, está abierta al público general, presencial o en línea para consulta. Sí, hay que inscribirse. Y al estilo gringo hay que decir quién es uno, de dónde viene, etcétera, pero o sea, nada más hay que convertirse en miembro del jardín y además yo creo que está padre porque hacen eventos y conciertos, ¿no? Así como los Longfellow Gardens, ¿no? Que alguna vez me tocó ir, que son así arcos de orquídeas y, o sea, esa es la visión del jardín, es básicamente estética, es recreativa, ¿no? Entonces la usan mucho para ello, ¿no? O sea, y si dicen, esta planta sirve para tal cosa, pero ¿quién te la prepara? Pues a ver, ¿no? O sea, a menos de que llegue alguien que sepa manejarla, ¿no? Pero sí tengo entendido que entra uno a la página, ¿no? Con el jardín botánico de Santa Fe, el Forest Hill, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, algo así, y se inscribe uno y le dan acceso, ¿no? Y dependiendo si es uno de una institución académica, de una sociedad civil, ahí lo van uno clasificando, ¿no? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Y Lucía Damaris dice que gracias también. El doctor Tomás comenta que le parece interesante hablar de Gregorio López, que tiene un verdadero libro de clasificación de plantas y hierbas de la región zacatecana y norteña, que es sigue siendo desconocido hoy día. De hecho, nuestro querido cronista de Zacatecas, el señor Manuel González, justo lo mencionó hace rato. Decía que sería interesante saber las fuentes de conocimiento del venerable Gregorio López para escribir su libro Tesoros de Medicina, que escribió en la Nueva España en el siglo XVI y quien estuvo en el territorio zacatecano en la segunda mitad del siglo XVI y murió en la Ciudad de México en 1596. Entonces, si nos puede compartir algo más. Hace rato mencionó usted, doctor Andrés, que al parecer era hermano de Carlos V. Sí, se decía que era el hermano bastardo de Carlos V. Eso. Tenemos ahí en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina a un compañero que es especialista en Gregorio López, que se llama Bruno Parodi. Lo pueden localizar él es compañero del Departamento de Historia y ha publicado mucho sobre este tema. Si me deja su correo, le consigo el dato para que Bruno Parodi, localizarlo a Bruno Parodi. Ahora sí que no lo he visto, nada más virtualmente. No, pero él trabajó Gregorio López precisamente, ¿no? Maravilloso. Pues si puede, si quiere compartirme el dato y yo se lo hago llegar a todos los participantes para que tengan la información. Claro que sí. Sería padre poder leer sobre lo que ha escrito el señor Bruno. ¿Cuál es el apellido? Bruno Parodi. Parodi, gracias. Parodi. Perfecto. Pues muchísimas gracias. La maestra, bueno, Manuel González dice que muchas gracias. Yo les haré llegar esta información. Y la maestra Antonieta Samaniego comenta que a partir de la pandemia de COVID y el poder que ha tomado la industria farmacéutica a nivel mundial, que a ella le gustaría saber si se han registrado algún tipo de frenos, entre comillas,
para la difusión de investigaciones y aplicaciones de plantas medicinales, al menos las relacionadas a nuestro tema. Perdón el ruido, había una moto. Pues es un tema muy controversial y muy difícil. Yo lo que sé es que algunas comunidades mixtecas y algunas comunidades en algunas regiones sí han logrado encontrar algunas plantas, pero no ha sido ampliamente difundido ni nada, ¿no? O sea, y menos las de Nuevo México no tendrían la menor idea, ¿no? Por el tipo de virus, ¿no? Pero en este caso, sí sé que hay grupos que han seguido varias cosas, por decirlo de forma médica, han tenido protocolos para no tener contactos y al mismo tiempo estar tomando baños de temazcal y cosas de ese tipo, ¿no? Pero no podría saber yo un poco más, ¿no? Sé que en la Mixteca, algunos lugares en Morelos, ¿no? Y en Puebla, pero nada más, ¿no? No sé, Tomás, tú sí sabes algo de eso. Bueno, si me permiten introducir el tema otra vez. Me parece muy valioso lo de Gregorio López, porque es un ejercicio muy temprano, muy temprano en la Nueva España, ¿no? Y realmente ha pasado desapercibido. Qué bueno que Zacatecas lo recupere. Ojalá que Zacatecas lo publique. Ahora, yo no sabía que en la UNAM hubiese hasta ese experto, esa especialidad. Yo también sabía un poco ahí por Chapingo. Nosotros en Chapingo tenemos también un área de volaria muy grande, especializada básicamente en el centro de México. Hay poco para el norte, lamentablemente. Los profesores que se dedicaron al norte no han sido exitosos en sus discusiones y divulgación. Ahorita me propongo como objetivo el ir a ver qué tienen de nuevo, ¿no? Porque yo conozco un par de profesores que han hecho el trabajo. Sí han mencionado lo que tú mencionas, que algunas prácticas tradicionales, por ejemplo, el temazcal, de alguna forma ayuda a una cierta protección del COVID, ¿no? En términos de que hay, pues, el proceso del temazcal, que limpia, que purifica, que te limpia los pulmones, con todo el proceso de hacerte sudar y de hacerte tomar olores de aceites naturales de diversas plantas que te ayudan o te fortifican y te protegen un poco del COVID. Pero efectivamente, ¿qué tanto? Pues es demasiado temprano como para empezar, poder hablar, ¿no? de una respuesta tradicional, de la medicina tradicional hacia el COVID, ¿no? Lamentablemente, bueno, primero creo que absolutamente nadie en la medicina alópata lo ha tomado en serio, así, nadie. Pero no sé tú, Andrés, si allí en la UNAM haya gente que se haya propuesto, dijo, oigan, ¿cuáles son los elementos curativos de determinadas prácticas prehispánicas o coloniales que pueden enfrentar este tipo de enfermedades? ¿No? Lamentablemente, tenemos ahí mucha una cosa que no nos permite salirnos de los cánones tradicionales. Por ejemplo, la respuesta al COVID fue una respuesta totalmente occidental. Te pongo una vacuna y te pongo otra vacuna y te pongo otra vacuna. Y la llevamos, ¿no? Y pues no sé si ahorita, después de todos los que ya llevamos de 3 años o 5 años de COVID, ya ahorita estamos pensando, oigan, y era sano, era juicioso haberse enfocado únicamente a una vacuna, pero bueno, allí eso sale. Pero sí es interesante, yo creo, que tenemos una riqueza, ese sería el único elemento concluyente que podemos tener de aquí, que sabemos poco de qué respuestas pueden tener para las enfermedades contemporáneas. La verdad, no lo sabemos. Nuestra medicina tradicional, nuestra herbolaria, nuestras prácticas tradicionales de curación, ahí están guardadas. Lamentablemente tienen poco impacto en la investigación moderna de nuestros académicos. Andrés, quizá a ti te toque insistir en
buscar gente que se dedique otra vez. Acuérdense que en alguna época en el Seguro Social hubo investigación con la medicina tradicional. Llegó un iluminado de esos que llegan al Seguro Social y acabó con toda la investigación, con toda, quedó cero, ¿no? Bueno, creo que quedó la biblioteca, pero bueno, es una Quedó nada más, verdadera quedó el IMSS y no quedó el Coplamar, ¿no? Pero bueno. Bueno, ándale, perfecto. Bueno, Sí, yo creo que Andrés, sí. ahí tienes una No, riqueza de diálogo. bueno, Explícanos un poco. en Facultad de Medicina vivimos una situación muy interesante porque es una tensión entre los cientificistas y los humanistas. O sea, vivimos ahora sí que en una presión entre el calor y el frío y entre lo seco y lo húmedo, así como, ¿no? Entonces, el 85% de lo que enseñamos es biomedicina y el 15% es psicología, psiquiatría, epidemiología, antropología, historia y filosofía. Entonces siempre hemos luchado porque se amplíe más la parte humanista, ¿no? De hecho, vamos a tener el Congreso de Humanidades Médicas, que te voy a mandar la invitación a Natalia en noviembre 7, 8 y 9. Tenemos un Congreso de Humanidades Médicas, el primer Congreso Internacional de Humanidades Médicas, que va a estar muy interesante porque precisamente enfatizamos sobre esta parte humanística. Y bueno, lo que referencia al COVID, de alguna forma hemos apostado nada más a la cuestión tecnológica, ¿no? A la vacuna, ¿no? A la bioquímica, nada más aplicar frente a otra serie de cosas que son las formas culturales del aislamiento, la forma, cómo se da el intercambio social. No hemos encontrado formas diferentes de intercambiarnos socialmente, ¿no? Que eso sería parte, ¿no? Entonces, estas preguntas y estas comunidades que no tuvieron contacto social, ellas no se contagiaron de COVID también por eso, ¿no? Y bueno, ya la pregunta es si bioquímicamente crearon anticuerpos, ¿no? Que esa sería la pregunta de las plantas medicinales, si tienen anticuerpos reales en contra del COVID, ¿no? Pero el caso es que sabemos que no están infectadas, ¿no? Ahora que vaya a Oaxaca voy a averiguar un poco más. Ahora, pues como no hemos salido al campo, pues no tenemos mucha información al respecto. Pero yo creo que sí es un buen reto sobre todo, lo que siempre insistimos, recuperar las plantas medicinales es recuperar la biodiversidad de las regiones, ¿no? Hablamos de un lugar que dice Nuevo México es desierto. Bueno, no se usa la palabra desierto en biología, se usan zonas áridas. Y la riqueza de zonas áridas es impresionante, ¿no? Desde Garambullo, Gobernadora, todas las suculentas. O sea, en mi trabajo de campo en el Bolsón de Mapimí, la cantidad, la variedad faunística y florística es impresionante. Pero tiene otra lógica, o sea, no es la lógica de la selva, no es la lógica del bosque, no es la lógica, o sea, hay lógicas diferentes. Ahí los animales salen en la noche, por ejemplo, ¿no? En el día, pues el biólogo va a conectar en el día, no, muchas de las cosas están en la noche. Hay floraciones de un solo mes, ¿no? Nada más florecen, ciertas plantas florecen durante un cierto momento. Entonces, la gente que sabe dice, es que hay que tomar el sépalo de la flor del cactus en el momento de la luna llena. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuestiones relacionadas con la savia y hay toda una serie de cuestiones físicas, químicas y biológicas en las plantas. Y eso está en el conocimiento de muchas de las gentes. Muchas cosas están documentadas. Ahorita uno de mis alumnos acaba de hacer su tesis sobre el bolsón de Mapimí, y pues tienes el tema de la ganaderización, ¿no? Entonces hay un tema, el ganado te destruye una buena parte de las plantas y de los animales. Pero bueno, son cosas. ¿Cómo manejaríamos esta potencia de estas plantas, ¿no? Si sabemos que son las salidas a los temas de COVID en términos humanitarios, yo creo que es un reto muy interesante, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando muchísimo, pero sí tenemos que precisamente, ¿para qué sirven estos foros? Pues para tener el conocimiento de por dónde debemos reflexionar en ese sentido, para poder saber, está toda la riqueza, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que pasó históricamente, ¿no?
hay mucha gente que son los descendientes, ¿no? De estas regiones que supieron el manejo, ¿no? El cronista zacatecano no nos dejará mentir que hay una gran cantidad de cosas en Zacatecas que todavía siguen vivas, ¿no? Mario Echeverría quería hablar. Sí, doctor Latapí. Primero lo quiero felicitar por su plática. Quería yo hacer dos comentarios en relación a una planta que es el capulín, que popularmente se llama, le dicen la tullidora, o Karsuinska humboldtiana, que en la actualidad sigue produciendo cuadros de polirradiculoneuritis o Guillain-Barré, y desde Bernardino de Sahagún lo mencionaba en uno de esos libros como una planta que era útil para tratar infecciones como antiséptico ocular, pero que si se ingería en demasiada cantidad era tóxico. Cuando vino von Humboldt, hizo también el mismo comentario, y yo soy médico y sigo viendo casos de polirradiculoneuritis por ingesta de capulín o por ingesta de Karsuinska. Eso me llama mucho la atención porque siento que la alopatía y otras ramas de la medicina están separadas y nos falta mucha información. Yo vivo en Querétaro, pero provengo de Chihuahua, de parte de la Sierra Tarahumara, y los tarahumaras tienen una gran cantidad de herbolaria que no se ha explotado. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Tomás, que nos falta mucho para darle una información al país. Usted que está en la UNAM y analizando su currículum y sus cursos, creo que tenemos que ampliar y tratar de no, digamos, de no mantener esta separación que existe entre los diferentes tipos de medicina, ¿sí? Y lo que pasa con el país, lo que pasa en el sureste, lo que pasa en el centro, lo que pasa en el norte. Tengo en mis manos ahorita la revista Artes de México, donde habla de 31 alimentos que México dio al mundo. Se escribió en el 2017. Y cada uno de estos alimentos cumplen con las leyes de la farmacodinamia. Si nosotros lo damos en una cantidad correcta, vamos a tener una respuesta. Si damos una cantidad excesiva, vamos a tener otra respuesta. Entonces creo que es un tema muy importante y estamos quedando huérfanos de una comunicación entre lo que es los diferentes tipos de medicina. Gracias. Le agradezco muchísimo sus comentarios y ahorita me recordó precisamente que tenemos la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, que está en línea y a disposición de todos ustedes. En el portal de la UNAM la encuentran, ¿no? Desde el programa México Nación Intercultural se tardó 20 años en hacerla, colaboramos N cantidad de gentes, ¿no? Carlos Solá y Javier Lozoya y muchas gentes muy dedicadas, Carlos Viesca, Luis Alberto Vargas, médicos y antropólogos médicos, etcétera. Se realizó este trabajo. Se cayó durante 2 años digitalmente y ahora ya la pudieron utilizar mis alumnos. La utilizan precisamente para juntar la enfermedad con el grupo étnico y con el remedio y a ver a ver si es disentería, cómo le hacen, si es un dolor de estómago, cómo están viendo, ¿no? Ahorita lo pongo en el chat para que, ¿no? Sí, ¿no? Gracias. Uh-huh. Gracias, doctor. Y les va a encantar biblioteca.
Muchísimas gracias al doctor Mario Chavarría por su comentario. Gracias por compartir. Y gracias al doctor Andrés. Sí, está buenísimo que nos lo escriban. Muy bien. Y si no, también me lo puedo hacer llegar y yo se los hago llegar. No, mis alumnos cuando les digo, luego entran con el celular y ya la tienen. Dicen, sí está habilitada, doctor, la aplicación, ¿no? Sí. Sí, la tuvimos como 2 o 3 años en la medicina tradicional mexicana. Y ahora ya la volvieron a poner porque no está impresa ni nada, o sea, es en línea. Maravilla que podamos tener acceso a eso. El creador ya falleció, o sea, ¿sí entró? No. No, todavía no. Ahí ya va. Bueno, mientras lo escribe, que muchas gracias por compartirlo. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer, sino para ir cerrando la sesión y agradecerles. A ver, Lucía Damaris Norman comenta que en el Museo Nacional de México había una exposición con temática de comida mexicana. Entre las obras hay un óleo de Eugenia Marcos con ingredientes de México para el mundo. Muchas gracias por la aportación. Gracias. Y bueno, saludan, ahí está, es Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Así está. Sí. Muchas gracias. Les va a encantar. Perfecto. Pues hay comentarios de muchas gracias. Sí. Bueno, y Lucía Damaris Norman nos dice que lo podemos visitar ahorita. O sea, la exposición en el MUNAL está todavía, la de con temática de comida mexicana. Bueno, y ya comentarios de el resto de los participantes agradeciendo la sesión. Muchas gracias, doctor Andrés. Fue un gusto tenerlo en nuestro seminario. Muchas gracias por compartir esto y como bien dice usted, pues abre más preguntas que dar respuestas, pero es así. Creo que también es culpa de la poca atención que se le ha dado, ¿no? Al final es lo mismo lo que comentaba el doctor Tomás también. Es importante. No es fácil, pero pues que nos abra el interés para poder seguir rascando en estos temas y poder sacar más a la luz y compartirlo. Bueno, pues muchas gracias. Si nadie más tiene algo que compartir, damos por terminada Lucía Damaris Norman dice que en efecto la exposición sobre comida en el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, está hasta el 2023. Muchas gracias. Perfecto, así para poderla visitar. Gracias a todos, todas y todes. Rápidamente, pues les recuerdo a todos que hoy termina nuestro segundo módulo y volvemos hasta la semana del 25 de julio. O sea, nos vemos el jueves 28 de julio como para retomar nuestra primera sesión del tercer módulo. Será un gusto verlos de nuevo. Gracias a todos, que pasen muy bonito verano. Estamos en contacto. Y doctor Andrés, muchas gracias por su participación. Y al doctor Tomás por acompañarnos siempre, nuestro consejero maravilloso del seminario. Gracias a todos y muy bonitas vacaciones para quien las tenga. Muchas gracias, Natalia, por la conducción también excelente. Muchas gracias.